Y entramos ya en el tiempo dedicado a nuestra entrevista electoral. Hoy Emiliano García Paje, 46 años, en la actualidad alcalde de Toledo, senador y secretario general de los socialistas castellano-manchegos. Con 19 ya era concejal, ha estado al frente de numerosas consejerías en los gobiernos de Castilla-La Mancha de José Bono y José María Barredas. Sus superiores siempre confiaron en su capacidad oratoria. Ha repetido como portavoz del gobierno y hasta ha sido vicepresidente segundo. Es licenciado en Derecho, casado con 2 hijos. Y poco más podemos decir. No sabemos si le gusta el fútbol, cocinar, la lectura, correr, cantar. El currículum de su página oficial es una sucesión de responsabilidades políticas asumidas a lo largo de casi 30 años. Emiliano García Paje, buenas noches. Muy buenas noches. Ayúdenos a completar el currículum. No sé si le gusta el fútbol, por ejemplo. Bueno, soy muy poco entendido del fútbol, sinceramente, pero entiendo el valor que tiene el deporte, pero no soy muy aficionado. Me pregunta siempre todo el mundo, porque todo el mundo aquí en este país lo politiza todo. Y cuando tú eres del Madrid, pues no pasa nada en decirlo, pero el que no nos gusta mucho, pues sinceramente digo que gane el mejor, igual que en las elecciones, ¿no? Me encanta leer. Pero tengo que decir, más del tengo que decir, leo mucho, además tengo normalmente 2 o 3 libros abiertos. Tengo que decir que además para mí fue un propósito de disciplina personal. La lectura es algo que te propones de crío o no tan crío. Y finalmente te engancha, ¿no? Y creo que se convierte en una necesidad. Sí, y una necesidad. Vamos, yo me levanto y lo primero que hago antes de ducharme es leer, aunque parezca rarísimo. Tengo la ventaja, tengo muchas horas de coche y lógicamente no conduciendo, puedo leer porque no me mareo, de manera que tengo mucha suerte, leo muchísimo, la verdad, y de todo, además me encanta. Pues ya tenemos algo más del currículum de Emiliano García Paje. Viene de Tarancón. Bueno, pero también le puedo decir que bailé de chico, pero ya no bailo tanto. Le puedo decir ¿Bailó? más cosas, sí, aunque parezca raro. Tengo un hermano gemelo. Por si acaso te lo encuentras por la calle y no te dice nada, que no pienses que soy antipático. ¿Qué tipo de baile bailaba de chico? Bueno, pues el baile de discoteca, ¿no? Vale. Bailes así clásicos. No, es que en mi época para ligarse eso se llevaba mal, de manera que no había que bailar por lo que se llevaba, como siempre. Vamos. Le decía que viene de Tarancón de participar en un mitin junto a José Bono. Usted creció políticamente a la sombra de José Bono. Sus críticos dicen que usted le copia y algunos aseguran que eso es una de sus virtudes. No tengo el más mínimo problema en copiar a Bono y a cualquier político y a cualquier persona, ¿no? Yo a estas alturas, con 46 años, a pesar de que algunos ahora en política se presentan presumiendo de no haber hecho nada, yo puedo presumir con tranquilidad que podía haber hecho muchas cosas, pero es que no tengo necesidad ninguna ni quiero pedir a nadie perdón por dedicarme a lo que es mi pasión y mi vocación. Yo me dedico a la política por razones ideológicas, pero tampoco la quiero usar contra nadie, ni en lo personal ni menos, y reclamo la posibilidad de valorar a la gente que se incorpora nueva, pero también de que la gente que viene diciendo, oiga, mi mejor mérito es que hasta ahora no he hecho nada y por tanto no estoy contaminado, pero también que esa gente sea capaz de respetar a los que hemos sido capaces de sobrevivir contra viento y marea. Pero usted lleva 30 años en política. Llevo muchos, en realidad, y espero seguir en la posición que quiera la gente. Si esto al fin y al cabo uno pasa por ventanilla, te votan o no te votan, yo creo que no hay nada más duro realmente que sobrevivir en política teniendo como tenemos a todos los adversarios políticos machacándote, a muchos medios de comunicación machacando. No le quiero hablar de la televisión pública de Castilla-La Mancha porque es de vergüenza, ¿no? De vergüenza pública. Y por tanto yo creo que tiene que tener méritos. Yo no sé cuando algunos lleven más de 8 o 10 años si se van a ir voluntariamente y yo se lo aseguro. No tengo ningún problema en trabajar, soy abogado, podría estar trabajando de abogado, como en otras muchas cosas, he tenido muchas ofertas. Afortunadamente tengo la ventaja de, no soy tonto, no es que no me importe el dinero, pero tengo la ventaja de que no lo ambiciono y sigo viviendo en mi mismo piso de 90 metros cuadrados. Y no le reprocho a nadie que viva en otro, ¿eh? Yo lo que digo es que sinceramente no tengo necesidad, me conformo con lo que vivo, sigo teniendo mis mismos amigos, después de muchas responsabilidades políticas, algunas en la oposición también, a mí no me ha cambiado la forma de ser, creo que a estas alturas casi es lo que más me importa. Entiendo que no le gustaron nada las palabras de ayer de Albert Rivera, que ha intentado matizar a lo largo de las últimas horas desde que las pronunció, porque primero dijo aquello de no puede encabezar ningún proyecto de regeneración política quien no haya nacido en democracia, y luego dijo, bueno, quien lleve más de 30 años en política no. Bueno, yo creo que el concepto de regeneración no deja de ser el de rectificación y yo le vendría muy bien a Rivera rectificar. Regenerarse de alguna manera también pasa por reconocer cuando uno ha dicho algo que no tiene ningún sentido, ¿no? No creo que le esté diciendo que no quiere los votos de la gente que tiene más de 35 años. Yo creo que estaba intentando barrer para casa, barrer para su generación, para su edad. Yo me siento joven y le voy a decir sinceramente que en este país de verdad es que yo creo que tenemos que ser consecuentes. Aquí hay muchísima gente que se ha dejado la vida, gente mayor, que no ha participado en política porque además no podía y porque tenía miedo,
que ha trabajado desde la etapa democrática, pero muchos responsables públicos que se han ido sin que nadie les mencione y han quitado horas a su familia sin ningún problema. Yo soy parte de un gobierno, antes me mencionaba Bono, que ha sido el primer gobierno en Europa en aprobar una ley contra los malos tratos, pero también el primer gobierno en Europa. Yo he sido de los primeros políticos, y me siento muy honrado, en tener la obligación de hacer un striptease de nuestro patrimonio y publicar nuestros bienes en el diario oficial. Me acuerdo que mucha gente nos criticó entonces. Nos decían que quién se iba a dedicar a la política si había que declarar en el boletín oficial los bienes, el patrimonio. Y mire usted cómo estamos. Yo sinceramente, tengo cosas que seguramente hoy no haría como he hecho antes, pero tengo muchísimas ganas de seguir cambiando y por eso he planteado, por ejemplo, ahora en campaña electoral, que yo no voy a esperar al balance de 4 años si soy presidente de Castilla-La Mancha. Quiero constituir un foro con más de 300 colectivos para repasar milimétricamente cada 6 meses y públicamente, con taquígrafos, cada uno de los puntos de mi programa electoral, que son 823 concretos, muy evaluables. Bueno, ¿será sometido a examen? Sí, pero además es que me parece razonable. En realidad es así. En realidad un político, se lo aseguro que en esa experiencia la tengo, un político en realidad se está sometiendo permanentemente a examen, en escaparate. Cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que diga una persona anónima pasa desapercibida. En la política tiene una parte muy dura, por eso yo reclamo que se dedique a la política el que tiene verdaderamente ilusión, que no considera esto como un trabajo. Porque si es un trabajo, realmente le aseguro que no está bien tratado. Déjeme que le pregunte, no tanto por las encuestas, porque hay de todo tipo. El Partido Popular tiene las suyas, el Partido Socialista tiene las suyas. Según el CIS, ahí andan ajustados, Partido Popular y Partido Socialista. No le voy a preguntar con cuál se queda, porque entiendo que se queda con la que gana. No creas. No, yo creo que en las campañas es un error la gente que va de ganador. Yo creo que hay que ser humildes y pedir el voto a todo el mundo y decir además que nada está ganado. Además, no se equivoque. El político que diga que quiere solo ganar se equivoca. O lo plantea mal, tiene que ganar por el máximo posible. Lo demás es simplemente pues engañar a la gente. Yo creo que hay que ir por delante, ¿no? En cualquier caso, son encuestas que no dan mayoría absoluta. Nos está pasando en todas las entrevistas, no dan mayoría absoluta a nadie. Usted dice, bueno, tendrá que pactar. Si usted llega a la tesitura de gobernar, usted dice que no lo va a hacer, que no va a pactar. ¿Cómo piensa gobernar? No he planteado no pactar. He dicho que no vamos a plantear coaliciones. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, en realidad los gobiernos los gobiernos efectivamente se pueden plantear sin necesidad de coalición. De hecho, mire, yo lo que estoy viendo es un espectáculo bastante llamativo de un Podemos que viene a ser una especie como de desahogo. En las elecciones hay que tener muy claro que la gente va a votar a echar al que está o a quitarlo, en sentido más, digamos, más generoso si quiere. Pero yo creo que es constructivo, después de tantos años de democracia, que además del desahogo, también la gente tenga claro que al día siguiente hay que gobernar y hay que construir. Y por tanto, hay un desahogo que viene desde la zona de Podemos y un Podemos a la derecha que es Rivera. Y digo Rivera porque en realidad, créame, que el resto de los candidatos estoy por conocerlos. Han dicho incluso que les importa las generales, muy poquito los ayuntamientos, muy poquito las autonomías, y eso ya de entrada no me parece muy regenerador. Pero lo cierto y verdad es que lo importante de la estabilidad es que el que gobierna con más o menos mayoría, gobierne con la gente y pactando y dialogando. Mire, lo más duro que me ha pasado en Castilla-La Mancha es que después de muchos años, ni siquiera Ibarretxe se atrevió a llevar al Parlamento de este país la reforma de un trozo de la Constitución, que al fin y al cabo es el Estatuto de Autonomía, para cambiar unilateralmente una ley, en lo que es un golpe antidemocrático. Y Cospedal, que vino a la región, ganó y cambió la ley electoral subiendo el número de diputados cuando cobraban sueldo. Resulta que luego ha hecho demagogia diciendo que hay que quitarle el sueldo a los políticos. Es verdad que es más demagogia, sobre todo cuando vemos que lo que se llevaban es sobresueldos. Se puede quitar muy bien el sueldo a la gente cuando uno se lo lleva en B. Pero lo cierto y verdad es que lo más grave es que en cuanto vio aparecer a Bárcenas en escena, yo creía que por cada millón que aparecía de Bárcenas en Suiza, quitaba un diputado en Castilla-La Mancha. Y ha puesto muy difícil ahora mismo el pluralismo político. A mí no me importa que salgan representantes de otros partidos. Lo peor es que 300.000 votos de mi región se pueden ir a la basura, literalmente, porque crea la gente que todos los caminos conducen a Roma. Y no es verdad. Hay mucha gente, yo creo que 3 de cada 4 en la región quieren cambiar a Cospedal. Y muchos del PP, muchísimos, una barbaridad. Y el problema es que tienen que tener muy claro que el voto puede ser útil o no serlo tanto. Déjeme que entre en dos de las cuestiones que planteaba. La primera, yo le decía, si no son coaliciones, sí apoyos necesarios, evidentemente, para ser investido, para poder tirar adelante de las leyes. ¿En quién se apoyaría?
Eso es una incógnita. Yo voy a intentar gobernar sin necesidad de tener que pagar ningún tipo de peaje. ¿Diría que no de entrada a alguien? Yo nunca me apoyaría en. No. Mire, yo soy alcalde de Toledo, he gobernado la anterior legislatura, en mi gobierno estaba Izquierda Unida, y en la segunda me he apoyado, no en Izquierda Unida como tal, salvo para los presupuestos, pero he gobernado sin coalición, ¿no? Pero si pudiera mayoría absoluta, no se engañen, es de tontos el que quiere medio voto, ¿no? Yo sinceramente quiero todos los apoyos, sobre todo por una razón, porque estoy descubriendo ahora que yo sabía que los progresistas somos aquellos que no nos resignamos con la realidad y queremos cambiarla, pero pensaba que los conservadores eran los que querían que las cosas al menos siguieran como estaban. Ya me hubiera gustado a mí que Cospedal hubiera dejado las cosas como se las encontró, y mire que las criticaba muchísimo, porque verdaderamente el destrozo es monumental. Y la siguiente cuestión que planteaba usted, el tema recorte de diputados en Castilla-La Mancha. Usted dice, si yo gano, voy a darle la vuelta a esto y voy a empezar a cambiar cosas. ¿Por dónde va a empezar? ¿Va a empezar por eso, por ejemplo? No creo que sea lo más importante, pero hay que hacerlo. Es decir, hay que llegar hay que restañar heridas y hay que volver a los equilibrios. ¿Tanto se ha destruido en una sola legislatura, mucho. señor García Paje? Porque ustedes, los socialistas, han estado gobernando ahí durante muchísimo tiempo, 20 y pico años. Sí, es una región muy humilde. ¿En una sola legislatura? ¿Tanto se ha destruido? Mucho, más de lo que parece. En realidad, si lo piensa uno, cuesta mucho más construir un edificio que demolerlo. Cuesta mucho más. Y el problema es que Cospedal va a perder las elecciones, pero nos va a dejar los cascotes. Es decir, que se demole el edificio, pero realmente luego hay que volver a utilizar el solar y hay que volver a plantear un edificio de recuperación. No creo que la gente es tonta, que a mí la gente no me pide que me invente nada, ni milagros. La gente nos plantea que volvamos a abrir las plantas de hospitales, los centros de salud. Sí, yo creo que Cospedal, como le pasa a buena parte del PP, ha cimentado su estrategia sobre una permanente y burda mentira. Pero si es que está haciendo lo contrario de lo que ha dicho en prácticamente todo. Y esto al final, oiga, a mí me parece que eso es lo más esencial de la política. Yo no sé las medidas que hay que tomar para su regeneración, pero que lo más importante es que el que miente la tenga que pagar. El que roba, por supuesto, eso está en el Código Penal, pero no está en el Código Penal el que mienta. Tendría que estar en un código político muy claro en el que la gente no perdone para nada o no pase por alto al que descaradamente te está mintiendo. Y lo del Partido Popular, francamente, clama al cielo. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Sanidad, dependencia, son dos de los sectores donde ha habido más recortes. ¿Cuáles son las prioridades cuando usted se ponga a gobernar, si es que gobierna? Va mezclado, para entendernos. El problema es que nos han vendido un falso concepto de austeridad. Austero no es el que no tiene dinero. Austero es el que teniendo no lo quiere aparentar o se lo ahorra. Lo otro es pobreza, o lo otro es miseria, o lo otro es no tener, es falta de posibilidades. Y hemos prostituido de alguna manera un concepto que es muy hermoso en el castellano, ¿no? El problema es que han pensado que se ahorra simplemente recortando gastos. Y no es verdad. Una parte muy importante de los ingresos de la administración y a su vez de la sociedad tienen que ver con el propio gasto. Y lo que han hecho es empeorar lo que se encontraron mal y destrozar bastante de lo que estaba muy bien. La sanidad, la educación de la que presumíamos, servicios sociales, que al margen de que hay que plantearlos por razones ideológicas, de justicia, porque además una sociedad que crece, no se me ocurre nada más importante que invertir en sanidad, que en educación. En realidad es el pacto explícito que se planteó después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que nos ha convertido en un modelo tremendo, en el que todo el mundo asumimos que hay que crecer, que es la sociedad de mercado, es el capitalismo, pero al mismo tiempo crecer para repartir, para cohesionar. Y evidentemente que sí, que han destrozado mucho en 4 años, incluso han destrozado una parte de autoestima colectiva que me duele más y que nos va a tocar más tiempo reconstituir, ¿no? ¿Y se puede revertir la situación, cambiar cosas sin endeudar más a la comunidad? El otro día hablábamos del programa económico de Podemos y había quien decía, no me lo creo porque no lleva memoria económica. ¿Lleva memoria económica su programa? ¿Lleva memoria económica el poder solucionar todo esto que se ha recortado? Bueno, yo creo que lo primero que hay que plantear es hacerlo de acuerdo con los agentes sociales y grandes pactos, ¿eh? Yo voy a plantear un escenario, pretendo antes de que acabe este año, si soy presidente, cerrar pactos con todos los colectivos sociales, pero fundamentalmente con los más representativos, porque yo sé que hay que gestionar incluso la ansiedad que le va a entrar a la gente cuando se vaya a Cospedal de querer arreglarlo todo al día siguiente, y ese va a ser realmente mi problema. Yo llevo tiempo gobernando y por tanto, a mí no me van a improvisar en el programa, ¿no? Me he encontrado algunos candidatos como de Ciudadanos que les preguntan qué piensan hacer y dicen, bueno, espero a llegar y ya veré lo que hago. No, hombre, no. Yo creo que es importante retratarse antes de las elecciones, no sea que la gente se sorprenda al día siguiente y empiece a preguntar a quién ha votado. Esto es muy importante en democracia. Pero poder se puede. Le voy a decir, de todos los derroches de los que nos acusan, que es llamativo, ¿no?
al Partido Socialista, que es en definitiva el estado del bienestar, de todos los derroches a mí me parece el más grave el que nos ha pasado, por ejemplo, en 4 años. De mi región se han ido 100.000 habitantes. Lo que perdemos solo en recaudación, en ingresos de la Administración por los 100.000 habitantes que se nos han ido y de participación en los fondos del Estado, es bastante más que esa gente nos costaría como Administración en servicios sociales, en sanidad. Pero es que de los 100.000... ¿Y cómo se recupera esos 100.000? De esos 100.000, 40.000 son chicos y chicas que se han educado, que nos ha costado un buen dinero y bien gastado, su educación y su formación universitaria en la región, y que se están buscando hoy la vida, no se crea que como arquitectos o como ingenieros en Polonia o en Londres, están pues fregando platos en muchos casos, honrosamente, pero no es para lo que han estudiado. Por tanto, no se me ocurre nada peor que ese fenómeno de descapitalización. Hay gente que ahorra mañana, pero destroza los ingresos de pasado mañana, y por tanto hay que invertir la tendencia y recuperar el ciclo que supone la vinculación del esfuerzo de la iniciativa pública, los servicios públicos, los derechos también de los trabajadores y a su vez el estímulo con el sector privado, y finalmente volverá a fluir. Déjeme que haga algo que estoy haciendo con todos los candidatos que se sientan aquí en la mesa de Hora 25, que es cruzarles con alguien que también es candidato en una localidad más pequeña, o sí, en una localidad habitualmente, pues usted aspira a presidir la comunidad. Sí, usted fue concejal, es alcalde, fue el concejal en el Ayuntamiento de Toledo con 19 años, si no estoy equivocada, era en el 87, ha llovido bastante, y me gustaría que saludara a uno de los jóvenes candidatos que su partido, el PSOE, presenta a la alcaldía de Bujaraloz, un municipio zaragozano de alrededor de 1.000 habitantes en la comarca de Los Monegros. Es Darío Villagrasa. Darío, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Darío, 22 años, ¿no? 22 años, correcto. Y con 22 años quieres ser alcalde de tu pueblo. Pues con 22 años quiero ser alcalde de mi pueblo, quiero construir, quiero sumar y quiero también llevar el cambio a la política necesaria, que entiendo que en estos momentos urge más que nunca. ¿Por qué das este paso? Pues doy este paso, ya no solo me presento al alcalde de mi pueblo, sino que también a la comunidad autónoma. Doy el paso porque entiendo porque es necesario, porque los jóvenes no tenemos que quedarnos en la indignación o en el cabreo, sino que tenemos que tomar la rienda de nuestro propio destino y también dar pasos hacia adelante en la construcción de lo que tiene que ser el pueblo, en el que puedan envejecer nuestros padres, en el que podamos desarrollarnos nosotros mismos y en el que en un futuro puedan crecer nuestros hijos. Por tanto, entiendo que la política es muy importante, más si cabe en estos momentos tan difíciles, y por eso he decidido dar el paso. Emiliano, él sí que ha nacido en democracia. Sí. 22 años nacido en democracia. Y tiene muchísimo mérito lo que hace Darío. Buenas noches, Darío. Mucha suerte. Buenas noches, Emiliano. Mucha suerte. Mire, muchas gracias. Yo... se lo he comentado antes, yo estaré en política el tiempo que la gente quiera, pero desde luego emocionalmente siempre. Yo creo que en muchos sitios de España, y tal y como se ha puesto esto de la política, la especie en extinción no se crea que es el lobo ni el lince, es el candidato. Sobre todo si uno además quiere responder a criterios ideológicos y además a partidos que nos sentimos orgullosos de nuestro pasado, también con nuestros errores. Por eso lo que hace Darío en realidad es de enorme interés público, y que el PSOE sea de los pocos partidos que se esfuerzan en tener candidatos en todos los rincones de España, es un problema de servicio público, también de interés público. Emiliano, ¿cómo te eligieron? ¿Hubo primarias o cómo fue eso? Darío. Ay, Darío, perdona, Darío. Sí. Pues a nosotros en Bujaraloz pues nos reunimos el grupo de compañeros y tuvieron a bien, decidieron pues dar el apoyo, y entendían que precisamente por la juventud, por la energía, por las ganas de trabajar, pues podía encabezar yo el proyecto en una lista renovada, en una lista de gente joven, de gente preparada, de gente muy experimentada y de gente de todas las edades, porque independientemente de los comentarios que hagan algunos líderes que están pensando ya en noviembre y están pensando en la Moncloa, nuestros municipios, nuestras comunidades autónomas y nuestros gobiernos los construimos entre todos, independientemente de la edad biológica que tengamos. Pues Darío, muchísimas gracias, candidato, muchísima suerte, como les digo a todos, y que vaya muy bien. Muchas gracias a vosotros. Muchísima suerte, Darío. 22 es una fecha muy buena. A mí es mi número de la suerte, con lo cual te irá bien si va como yo pienso. Claro. Muchísimas gracias. Hasta luego. Igualmente. Me queda una última pregunta. Antes ha citado la televisión de Castilla-La Mancha. Le voy a preguntar por los debates. ¿No se puede debatir con Cospedal? ¿Qué pasa? Bueno, es muy complicado y mire que tengo muchas ganas, ¿eh? Yo creo que además sería de mucho morbo para mucha gente. ¿Ha habido oferta, ha habido propuesta? Claro. Bueno, yo tuve, la primera oferta vino de aquí, de la SER, sí. de Pepa Bueno, y se negó Cospedal.
Como consecuencia de eso casi estoy yo hoy aquí, ¿no? Pero es que hemos hecho muchas otras propuestas y, bueno, hablan con la boca chica, no quieren debatir. Bueno, la televisión pública ni siquiera ofrece entrevistas, que es algo habitual en democracia. Bueno, yo creo que lo de la manipulación Porque de está complicado esto, lo estamos viendo también en Telemadrid, con todo lo que ha hecho Esperanza Aguirre para evitar un debate entre todos. ¿Por qué es tan complicado esto? ¿Hay que regularlo al final? Yo creo que tendría que estar perfectamente regulado, pues sí, y que que no queden a la voluntad y al arbitrio. Los debates en una sociedad como la que vivimos de comunicación son indispensables. Usted nunca ha dicho que hay no a un debate. Usted nunca ha dicho que no a un candidatos que han debate. surgido de tertulias televisivas a la 1 de la mañana. ¿Usted nunca ha dicho que no a un debate? No. Sinceramente, no. No digo en esta campaña, digo en otras campañas. No, me gusta. O sea, que decir, yo creo que no le tengo ningún reparo y no crea que los he ganado todos, que uno le van las cosas bien a veces y otras no tanto, pero sí, hombre, sí, yo creo que sí, es que es indispensable. Yo creo que en la vida hay que tener lo mismo ánimo para debatir, para hacer la política que se entiende para la gente, la política de escaparate de la comunicación, pero luego hay que también gestionar. Darío lo va a saber. Yo me voy a despedir del Ayuntamiento de Toledo, que me lo encontré con bastantes deudas y con muchos problemas, prácticamente con superávit, y no simbólico, porque no quiero superávit, habiendo necesidades, pero con estabilidad presupuestaria, sin haber despedido a nadie y sin haber recortado servicios públicos. Es decir, hay alternativas, ¿no? Esto es una buena hoja de servicio. Sí, no me quejo, sinceramente estoy contento. Sí. Emiliano García Paje, como le decía también a Darío, muchísima suerte. ¿Cómo va la campaña? Muy bien. ¿Sí? Yo creo que va a haber más sorpresa de la que parece en el conjunto de España, pero desde luego en Castilla-La Mancha yo creo que la cosa va a ir bien, sí. Realmente para los que nos dedicamos a esto del periodismo va a ser una noche interesante. Tremenda. Y el día siguiente. Va a ser un día importante para la democracia, porque no creo que va a ser fácil componer el puzzle. Emiliano García Paje, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.